Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión aprenderemos a hacer estos aretes sencillos de una manera muy fácil. Esperamos sea de su agrado. Vamos a ocupar 5 colores en total: negro, rojo, anaranjado fuerte, anaranjado débil y amarillo. Ensartamos nuestro hilo sobre la aguja y del otro extremo procedemos a hacerle un nudo. Esto lo vamos a hacer 2 veces, una encima de la otra. Jalamos un poco fuerte y cortamos nuestro excedente. Ahora tomamos nuestra aguja, vamos a meter 12 chaquiras de color amarilla en total. Y nos vamos a meter por la primera chaquira. Vamos a meternos sobre todas las chaquiras de color amarillo hasta que quede de esta forma. Ahora vamos a meter 3 chaquiras de color rojo, un anaranjado claro, uno fuerte y otro anaranjado claro y 3 rojos. Y nos vamos a meter en esta chaquira, siempre brincándonos una como se ve en el video. Jalamos y nos va a quedar de esta forma. Vamos a repetir el mismo paso: 3 rojos, un anaranjado claro, uno fuerte, otro claro y 3 rojos. Nuevamente nos brincamos una chaquira y nos metemos en la que sigue de esta manera. Vamos a repetir este mismo paso hasta cubrir todo el círculo amarillo. Una vez llegado en este punto, nos vamos a meter en ese amarillo de esta forma. Jalamos y también nos vamos a meter en estas 3 chaquiras de color rojo. Saliendo en la parte superior de esta forma. Ahora vamos a ensartar 2 chaquiras de color rojo, un anaranjado claro y nos vamos a meter en la chaquira anaranjado fuerte de esta forma. Ahora vamos a meter una chaquira anaranjada claro, 2 rojos y nos vamos a meter en esta chaquira de color rojo. Jalamos y nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a ocupar una chaquira de color negro y nos vamos a meter en esta chaquira de color rojo en la parte de arriba, de abajo hacia arriba, de esta manera. Jalamos, así tiene que quedar. Ahora vamos a meter 2 rojos y un anaranjado claro. Nos metemos de esta forma y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta cubrir todo el perímetro. Llegado en este punto, vamos a ensartar de igual manera una chaquira de color negro y nos vamos a meter en este rojo, como se venía haciendo anteriormente. Ahora nos vamos a meter en los 2 rojos que le siguen y salir hasta la parte de arriba de esta manera. Aquí vamos a meter 5 chaquiras de color rojo. Una vez hecho esto, nos vamos a meter en esta chaquira de esta manera. Jalamos y nos va a quedar así. Ahora vamos a meter un negro, un rojo y otra vez una chaquira negra. Y nos vamos a meter en esta chaquira roja de esta forma y nos va a quedar de esta manera. Vamos a repetir el mismo procedimiento: 5 chaquiras de color rojo, nos metemos de esta manera, jalamos y vamos a repetir hasta cubrir el perímetro otra vez. Llegando en este punto,
igual una shakira negra, roja y otra negra. Nos metemos ahí y ahora nos vamos a salir en la parte de arriba, en el medio. Esto lo vamos a hacer metiéndonos en estas 3 shakiras hasta salir en ese punto. Metemos la aguja hasta esta shakira, es donde tenemos que salir. Jalamos y nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a meter 4 shakiras de color negro, esto para cubrir nuestro pétalo de la flor. Nos vamos a meter en la shakira roja que está en el medio, de esta forma. Jalamos y nos tiene que quedar así. Vamos a meter otra vez 4 shakiras de color negra y nos vamos a meter en la shakira roja que está en el medio, en la parte de arriba. Para esta flor estoy metiendo 4 shakiras de color negro. A veces, dependiendo del tamaño, a veces suelen salir un poquito más grandes o otras más delgaditas, pues ya le pueden ir poniendo 4 o 5 shakiras, dependiendo ustedes ya viendo el tamaño de la shakira. En este caso se presta para ponerle 4 shakiras de color negro. Vamos a repetir este mismo paso hasta cubrir todo el perímetro. Llegando en este punto, nuevamente nos vamos a meter en la shakira roja del medio, jalamos y así es como nos va a quedar. Ahora nos vamos a meter por todas las orillas hasta salir en este punto. Llegando en este punto, nos tiene que quedar así. Procedemos a meter 7 shakiras de color negro. Esto para hacer la argolla donde va a ir el gancho para el arete. Nos vamos a meter en la primera que habíamos ensartado de esta forma. Jalamos. Aquí con nuestro dedo vamos recorriendo hasta que se forme la argolla, y estando aquí nos tiene que quedar así. Y ahora nos vamos a meter en estas shakiras de color negro, esto para darle ya forma a la argolla. Igual acomodamos con los dedos y así es como más o menos nos tiene que salir nuestra argolla. Ahora procedemos, como en otros videos anteriores, a meternos sobre las shakiras, esto para que el hilo quede atorado dentro de las shakiras y no se recorra tan fácilmente. Como ya vimos en otros videos, aquí procedo a hacerle un amarre. ¿Cómo lo hago? Me meto por debajo de la shakira, del hilo, perdón, y se hace una argolla. Y nos vamos a meter dentro de ella de esta forma, y así es como nos tiene que quedar. Como ven, ahí ya se forma un nudo y seguimos metiéndonos sobre las shakiras. Esto lo pueden hacer hasta donde ustedes gusten. En mi caso va a ser ahí en corto. Una vez hecho esto, procedo a cortar el excedente de hilo. Y así es como queda nuestra flor terminada. Ahora procedemos a poner los ganchos. Para ello ocuparemos unas pinzas. Tomamos uno de los ganchos y con las pinzas en esta parte lo abrimos aplicando un poco de fuerza. Una vez que ya quede un poco entreabierta, tomamos nuestro arete shakira y
la pasamos por la argolla, quedándonos de esta forma. Ahora solo con nuestras pinzas procedemos a cerrar la parte abierta. Y así es como quedaría. Y así es como nos tiene que quedar terminada una vez puesta los dos ganchos. Fácil y sencillo de hacer. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente video.